Hola mi gente bella, hoy nos vinimos al Fortín de La Guaira para relatar la historia de quien es una prócer que se puede considerar una mártir de la historia de Venezuela. Si te gusta mi contenido, dale like y suscríbete porque esto comienza así, rueda intro. Desde el Fortín de La Guaira a las bóvedas Baluarte en la Plaza Miranda nos vinimos para conocer un poco más sobre la historia de doña Luisa Cáceres de Arismendi, en la voz de quien es cronista cultural, además es actriz de la Ruta Histórica de La Guaira y por si fuera poco, además coordinadora del IPASME. Quédense con nosotros que Yosmir Rosa nos relata la vida y obra de doña Luisa Cáceres de Arismendi. Sin patria no quiero esposa. Eso dijo el general. Y yo, Luisa Cáceres de Arismendi, les digo a ustedes, tiranos, llegaron a estas tierras con su faz imperial, masacrando al nativo dueño de este paraíso. Después trajeron al negro de la lejana África y se entramparon ustedes mismos. El cruce de las razas dio origen a una nueva tez, a nuevos pensamientos, a nuevos deseos. Anda por ahí capitalizando al ambiente a favor de un nuevo despertar. Se intuye, se huele, es savia fresca que va en erupción desde los más candentes cimientos de la piel. Sin temor alguno les digo, apresaron mi cuerpo, pero mi voz está incolumne. Divagando por la tortura psíquica que me han dado en este inhóspito, insalubre e indigno lugar. Las llagas me desvanecen del dolor, pero cada una de ellas atomiza mi espíritu, proyectando desde lo más profundo de mi ser la capacidad de resistir sin desmedro a mi madurez prematura. Aquí en mi vientre me acompaña un fuerte olor a futuro. No dejaré que lo mancille la feroz garra del intruso, lo protegeré con mi cadáver de ser posible. Me sobra valor para bloquear las manos asesinas que me enclaustraron en este martirio. Mi bebé, niña o niña que quieres ver luz, serás testigo de la oprobiosa actitud que los realistas ejercen sobre nuestra patria. Nacerás con insignia de soldado, ondeado por la brisa y mezclado entre multitudes, confundido en una masa viva, capaz de abrazar los más puros principios de libertad. Te siento nadar en aguas agitadas, aleteando tus tiernos bracitos en busca de superficie, para mostrarte ante el mundo y otorgarme el noble título de madre. Mi bebé, mi bebé, no, mi bebé. Los maltratos castraron nuestros planes. Surcar por el mar saludando a los delfines. En tierra firme, encandiladas por montañas de salina, conocerías la belleza de nuestros paisajes, nuestros ríos, nuestras sabanas, nuestras montañas, todo con el dulce canto de las aves. No, mi niña, dije algo injusto. Protegerte con mi cadáver como si fuera posible. Si no pude hacerlo ni con mi vida, fue un suplicio al que te prometí. No fui lo fuerte que te prometí para retenerte otro instante y no escapar a tu aliento. Cobardemente te dejé salir de mi cuerpo y contigo se fue mi alma. Ahora, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Qué espíritu hay en mí para continuar la batalla? Ya no tengo fuerzas para seguir.
el trato de mis captores se ha suavizado. El capellán ordena alimentos desde su propia casa. Todos aquí se muestran muy nerviosos. Sí, es eso. Me cambian, me llevan a otro encierro. Soy un botín que temen perder si se les pone difícil. Mi esposo no desmaya en su intento por liberarme. Lo escuché de un guardia y a Cádiz será mi destierro. Pero volveré, seguro que vuelvo. Debo estar aquí en una patria libre. Juan Bautista, sin patria no quieres esposa. Escucha entonces, desde esta prisión lo acepté. Cumple con tu deber que yo cumpliré con el mío. Sigue la lucha, fuera el rey. Sí, que fuera ese rey. Si algo quiero en este instante, que se escuche más allá de los mares, que se escuche en los más remotos rincones del nefasto, oprobioso y degradante imperio. Si algo quiero en este instante es una patria libre. Sí, esa es, una patria libre. ¡Que viva la República! ¡Que viva! Bueno, primeramente, Yosmir, quiero darte las gracias por haber sacado un poco de tu tiempo para compartir tu tiempo en este espacio donde vamos a hablar de un personaje tan icónico de la historia de Venezuela como lo es doña Luisa Cáceres de Arizmendi. Mucha gente cree que ella es de Oriente, que ella es de Margarita, pero tú como cronista comunal conoces un poco más la historia de doña Luisa Cáceres porque, bueno, además la encarnas en esta obra magistral que se presenta en La Guaira todos los fines de semana. Bienvenida y bueno, vamos a hablar de Luisa. Gracias, Manuel. Un inmenso placer para mí ser parte de tu proyecto, de dar a conocer a la luz pública todos nuestros próceres, nuestras heroínas. Esto es un trabajo que se viene haciendo en el casco histórico de La Guaira, es algo inédito. Y bueno, con ganas de participar de todo lo que encarna Luisa Cáceres. Doña Luisa Cáceres de Arizmendi nace en el año de 1799 en la ciudad de Caracas. Bueno, ella, primeramente, su familia es de Caracas, ella no es del Oriente, su familia es de Caracas. Ella nace en Caracas en 1779, su familia caraqueño, Domingo Cáceres y Carmen Díaz, son establecidos en Caracas, pero tuvieron que emigrar hacia el Oriente con respecto al éxodo que había de la guerra en ese momento. Bueno, ahí en ese traspiés que ellos viven, ese traslado, muere su padre, muere su hermano, algunas de sus tías. Entonces allí conoce a un general llamado Juan Bautista Arizmendi, que posteriormente se convierte en su esposo. Él la protege cuando llegan a Oriente, él la protege. Por eso se dice que ella es de Oriente. No es de Oriente. Es que con el éxodo que hubo, se tuvo que trasladar a su familia. Con la guerra era muy intensa, muy bravía. Y entonces, bueno, conoció a este señor que le dio protección a ella y a su familia. Y, bueno, posteriormente se casa a la edad de 15 años. Con tan solo 15 años de edad se casa con el general Juan Bautista Arizmendi, oriundo de Oriente. Ella fue muy madura para su edad porque no puso freno ni oposición al casamiento, sino que más bien dijo, bueno, esta es la solución, este señor nos está protegiendo y de verdad a nosotros como familia, vamos a decirlo así, nos conviene que este señor que tiene una autoridad única en el Oriente, nos proteja y se casa con él, con Juan Bautista Arizmendi. Ella conoce a los 12 años a quien finalmente se convierte en su esposo en la ciudad de Caracas, siendo un viudo 24 años mayor que ella. Bueno, así como tú bien lo estás diciendo, fue en Caracas que ellos se cruzaron vistas, pero no concretaron nada, sino hasta después que él la vio, ya él la había visto en sus buenas condiciones, pero después cuando hubo la migración, él la recuerda y dice, no, pero esta fue la muchacha tan linda que yo vi en Caracas. Entonces, bueno, ahí donde hubo la amistad y la protección y bueno, y después, bueno, tuvo que nacer el amor. Pescó en río revuelto, como decimos en Venezuela. La ocupación a Caracas por parte del ejército de Boves es lo que genera la migración a Oriente. Ella llega a Cumaná y después es que llega a la isla de Margarita.
pedida justamente por don Juan Bautista Arizmendi, que vio todo lo que tú estás diciendo, las necesidades de lo que era la migración, de gente que moría incluso en ese trayecto, porque eso no es como ahorita, ir en carretera, eso era monte y culebra, como quien dice. Se casa con él. ¿Cómo se suscita el suceso en el que ella es apresada cuando realmente su único delito fue haberse casado con ese señor? Al llegar a ella, Margarita, bueno, se casaron, ella tenía 15 años. Bueno, cuando ellos están de amorío, bueno, ya fue muy corto su amorío, porque, o sea, estaban recién casados cuando ya mi esposo, Juan Bautista Arizmendi, había apresado a varios mandos españoles. Entonces, eso enardeció a las autoridades en España y, bueno, le dijeron, bueno, vamos por la cabeza de Juan Bautista Arizmendi, que nos está haciendo muchas bajas en nuestra milicia. Entonces, van por él a su casa y es donde ella le dice, no, escápate tú y yo me quedo aquí. Y lo ayuda a él a escabullirse de las autoridades españolas y fue cuando entonces la ven a ella y bueno, la toman de rey. El 6 de marzo su padre es invitado a la fortificación en Ocumare, donde es asesinado. Ellos lo invitaron a la fiesta y bueno, ellos dieron con este señor, dijeron, no, bueno, este es parte de los realistas, porque ahí entre todo el mundo se conocía en esa época y sabían quiénes estaban en contra y quién era oposición y quién era del bando de la patria, pues. Entonces, bueno, le hacen la baja al señor por casualidad. El 16 de marzo, su hermano Félix es ejecutado por el ejército realista tras descubrirse ser patriota. Según la historia que manejo, su familia no era ni de un lado ni del otro, simplemente estaban haciendo vida, sobreviviendo como cualquier persona en su contexto social, pero su hermano sí era patriota, sí era miembro de la causa patriota y por esto es que cae en circunstancia, ¿no? Que fallece. Bueno, realmente por eso es que los descubren, porque si ya el hermano ya era del bando de los patriotas, por ende tenían que acabar con, ellos no medían con quién sí y quién no, sino que acababan con todo el núcleo familiar y bueno, en esas cae el señor Domingo Cáceres, que viene siendo el padre de Luisa Cáceres. Y su hermano Félix. Queda viviendo con su mamá entonces y con Manuel, que era su otro hermano, que tocayo mío. Como en todas las historias de conspiraciones independentistas, existen atrocidades y traiciones. Bueno, a alguien de la autoridad que tenían ellos en los españoles dijeron, bueno, vamos a tomar a esta niña porque ella es la esposa y con esto es que vamos nosotros a lograr de que él se entregue. Nosotros al tener la esposa, él debería de entregarse. Ese era el objetivo de los españoles en ese momento. Y bueno, y ahí es donde ellos toman la decisión, vamos a apresarla. Entonces, bueno, ya la toman de rehén, la llevan a Cumaná y de último la trasladan a las bóvedas de La Guaira. Ya estando apresada como rehén y sin ningún cargo fijo, es cuando se planifica su destierro a Cádiz. Ya estando en las bóvedas, a ella la trasladan primeramente al convento de la Inmaculada Concepción de Caracas y de allí, bueno, después que la tienen un tiempo en el convento, de ahí viene el traslado definitivo a Cádiz, pasando por las bóvedas de La Guaira de nuevo y yendo hacia Cádiz, que es donde ocurre el suceso con el buque. Siendo trasladada a Cádiz, una embarcación de corsarios somete al naviero realista donde ella se encontraba. La historia de Venezuela, y en estos 7 episodios, estamos en el 7º episodio, está contada de tierras adentro, no está contada hacia el mar. Y en el mar también se suscitaron muchas cosas. Ya hemos hablado en varias oportunidades el tema de los piratas, de los corsarios, todas esas cosas son fascinantes, pero la historia de Venezuela no cuenta casi nada sobre eso y eran hechos reales. Ella la montan en el barco, como dices tú. ¿Quieres contarlo? Bueno, ella va en su buque hacia destino Cádiz. ¿Qué pasa? Que había en ese momento, como dices tú, Manuel, no se habla de corsarios, pero sí, en Venezuela sí había buques corsarios, donde
atacan al buque donde ellos iban y ella logra escapar de allí y se traslada a la isla de las Azores. Las islas de las Azores, que es donde ella se escapa de los corsarios, pero trata de llegar a esa isla de las Azores, primeramente. Tras ser saqueada la embarcación, para nadie es difícil imaginar que Luisa Cáceres de Arizmendi tuvo que haber sido sometida por situaciones de abuso físico en su persona, por parte de quienes devastaban la embarcación. Sé que de alguna forma tú conectas mucho con el espíritu de ella, con el sentir de ella. ¿Qué crees tú que nos respondería Luisa Cáceres si la estuviéramos sentada en esta tarde sobre esa situación de la ocupación de los piratas, cuando saquearon el barco? Porque estamos hablando de eso, pero ahí tuvo que haber pasado muchas cosas delicadas, incluso vejámenes físicos contra ella. Fue una mártir, literalmente fue una mártir, y que después le digan, ¿te quedas o te vas? Y que ella haya decidido irse con su opresor, tuvo que haber sido un episodio muy fuerte en la historia de ella. Luisa fue una persona muy, muy fuerte, muy valiente para resistir tanto maltrato físico, emocional, inclusive podríamos hablar hasta de torturas, porque ella le dieron a beber agua de sangre, no le daban de comer regularmente, ella resistió unos embates muy, muy fuertes. Y bueno, sí, su personalidad, ella, Luisa, es una persona tenaz, muy, 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 muy valiente. Es importante destacar que todos estos episodios que hemos relatado se suscitan en una niña de apenas 16 años de edad. Yo creo que por ese ímpetu que tiene la juventud en ese momento, ella resistió a todo lo que le sucedió y bueno, y siéndole fiel a su esposo, a la persona que la protegió, que le dio seguridad. Entonces, siendo fiel a este señor que la trató muy bien y a su familia, ella no doblegó en ningún momento. Para este punto del programa no quería dejar por fuera de la mesa la pregunta correspondiente a de dónde se suscita la frase icónica: Juan Bautista, sin patria no quiero esposa. Dios, mira, hay una frase célebre que tú utilizas magistralmente en el monólogo, pero no es una frase de ella, es una frase de su esposo. Eso se suscitaba ¿bajo qué contexto? Porque yo conozco un poco la historia, pero quiero que las personas que nos están viendo te escuchen a ti, ser la que cuente este relato. Le llega un rumor al general Juan Bautista Arizmendi de que, mira, su esposa efectivamente, general, su esposa la tienen de rehén, la tienen apresada. Y bueno, él le manda a decir a las autoridades españolas del momento que sin patria no quería esposa. Que bueno, que lamentablemente esa era su posición y que él no iba a ceder porque tuviesen a su esposa presa. Y aunado de que él preveía que su esposa también sentía lo mismo que él, el mismo espíritu de libertario, ellos tenían como un acuerdo porque su hermano ya había enfilado la milicia patriota. Entonces ya ellos tenían un acuerdo que era liberarnos de los españoles. Estaban como en sintonía. Él le dijo a las autoridades, sin patria no quiero esposa, pero él ya les respondía, sigue la lucha, pero a distancia, no era que estaban juntos, sino que ellos estaban en sintonía y decían, bueno, sigue la lucha, que fuera ese rey. En una especie de conexión energética, Juan Bautista gritaba, sin patria no quiero esposa, mientras que se podría considerar que la frase célebre de doña Luisa Cáceres de Arizmendi es que siga la lucha. Había una sintonía, como dices tú, ¿no? De que, bueno, yo escucho que mi marido dice esto y yo le mando a decir esto. O sea, como un complemento de la cita de Juan Bautista, se puede decir que la cita oficial de Luisa Cáceres es sigue la lucha y que muera el rey. Esa es la cita. Tú ves ahí la compenetración que tenía a nivel del mismo sentimiento patrio que tenían los dos. Ahí se veía suscitado, como dices tú muy bien, en el monólogo, el que lo escucha muy bien, se da cuenta de que ahí hay un feedback, ahí hay una sintonía.
llega a Cádiz finalmente, y esto voy a hacer el repaso porque sé que van a haber muchas cosas que voy a complementar con lo que vas a decir. Y el juez acepta que bueno, mira, aquí están los prisioneros, se bajan del barco y pide las órdenes de por qué están presos y por qué vienen y todo el asunto, y se suscita todo un drama con ella. La llevan efectivamente a Cádiz y las autoridades de allá de la isla de Cádiz ven, bueno, pero ¿por qué esta señora está, cuál es su orden de aprehensión? ¿Por qué cargo viene? Como diríamos en esta época, ¿por qué cargo viene? Y resulta que no, es que ella era la esposa de un general, pero no sabemos. Ellos no tenían ni siquiera el mínimo conocimiento de por qué ella iba a ir presa. Ella solamente era la esposa de un general, que el general sí había para ellos cometido delito, que era darle de baja a algunas filas, algunos mandos españoles, pero ella realmente no tenía que ver en ese delito. Entonces a ella le dan, las autoridades de la isla le dan una pensión, sí y solo sí, una pensión por maltrato, por los maltratos recibidos, sí y solo sí se aunaba al sentimiento del rey. O sea, que si ella ejercía las filas de los españoles, se le daba una pensión, a lo cual ella se negó a todo esto. Tras no poderse comprobar algún cargo en su contra, es apresada en una especie de casa por cárcel. Sin poder hacer otra cosa, ayuda con las tareas del hogar como bordar, coser y limpiar. Llega una carta donde ella le piden que firme, rindiéndole honores y pleitesía a la corona, y yo me hubiese puesto en la misma actitud que ella. Me matan a mi marido, a mi hermano, me matan a mi papá, me destierran, me secuestran, me matan a mi hijo, que no hemos hablado de la niña. Y todavía ustedes quieren que yo aplauda a mi opresor. No, gracias, yo le soy fiel a mi marido. Eso fue lo que sucedió. Es importante no dejar por fuera el contexto histórico en el que Luisa Cáceres de Arizmendi, estando apresada, pierde una bebé. Producto de tantos maltratos físicos, como te dije, de que no tenía los nutrientes necesarios. Ella sí lo gesta por los 9 meses, pero muere al nacer por la misma debilidad de cuerpo que tenía en ese momento ella, y la niña no tuvo la suficiente fuerza para resistir y muere. Ella dando a luz, muere la niña, que ella le puso por nombre Carmen, como su madre Carmen Díaz. Mira, ese dato de cómo se hubiese llamado a la bebé no lo sabía. Fíjate qué interesante es nutrirse con personas que saben un poquito más que uno. El proceso de libertad de doña Luisa Cáceres de Arizmendi no fue nada sencillo. ¿Cómo se llega a que ella pueda recibir la libertad para poder volver a Venezuela? Porque sé que pasa un proceso allí donde ella viaja a otro sitio, creo que es a Portugal, y después viaja a Estados Unidos, y después es que llega a Venezuela. Desde Cádiz ella se traslada a Filadelfia, a Estados Unidos, no a Portugal, a Estados Unidos, que específicamente en Filadelfia, donde ella se escapa de ese país, de Estados Unidos. Ella de allí sí se escapa y llega a Margarita. Ella buscó los medios que le ayudaran, porque era muy, como diríamos, muy vivaz. Era una muchacha muy despierta, sabía relacionarse con la poca edad que ella tenía, bueno, con todo lo que había vivido. Tuvo que madurar prematuramente, como bien lo digo en el monólogo. Mi madurez prematura, dice el monólogo, porque es que tuvo que madurar sí o sí para salir libre, bien librada de todo lo que a ella le sucede, y ella sí logra trasladarse desde Filadelfia, Estados Unidos, a Margarita, la isla de Margarita, donde, bueno, finalmente ya vive una vida en paz y con sus 12 hijos que tuvo siguientemente. Le envían la carta ya de España diciéndole que era una persona libre, que no tenían más juicio contra ella, y prácticamente ella como que puede vivir donde quiera, porque le habían hasta impedido salir de ir a ciertos países, Venezuela, que era donde se gestó todo el tema con ella, y ella dice: a mí qué me importa si me dan permiso o no, o sea, ya Venezuela es libre y ya yo puedo estar en mi país.
Claro, entonces ella se traslada a su querida Venezuela, que es donde ella dejó todo su corazón, que era su familia, su espíritu libertario, lo dejó aquí en Venezuela y para acá es que se tenía que trasladar. Tras un largo cautiverio se reencuentra con su esposo Juan Bautista Arizmendi, con quien tuvo 12 hijos. Luisa Cáceres de Arizmendi fallece el 2 de junio del año de 1866 a sus 60 años de edad. Luisa Cáceres muere de manera natural, ya ella tenía una cierta edad avanzada y bueno, pero sus últimos años lo vivió muy en paz, muy vio la independencia de nuestro país, que era uno de su norte cuando estuvo joven, y bueno, y vio crecer toda su familia y murió una persona en santa paz con todos sus familiares. Diosmir, no quiero que terminemos este segmento sin que me respondas algún cotilleo, algún chisme, algún dato que no esté en los libros, que no esté en internet sobre la historia de Luisa Cáceres, pero que Diosmir Rosas conoce muy bien. Es una chica muy, como te dije al principio, muy vivaz, muy echada para adelante como somos las venezolanas hoy día. Siempre hemos tenido ese espíritu de salir adelante. Yo estudiando el personaje me di cuenta que de verdad las venezolanas somos así como nuestras heroínas, como nuestros héroes patrios. Somos unos venezolanos que no nos rendimos ante nada, ante cualquier pretensión de cualquier extranjero. De verdad salimos adelante tanto en esa época como se suscitó, y bueno, la analogía es propia, o sea, somos venezolanos que no nos dejamos de caer con nada. Ante las adversidades salimos ilesos y salimos triunfantes. ¿Cómo te sientes además con el calibre de tener a doña Luisa en la espalda cada fin de semana? Bueno, Luisa primeramente está en un contexto de la historia donde ella está apresada. Entonces, por estar apresada está, bueno, muy molesta, es una dramatización prácticamente lo que se hace, porque desde su bóveda, que es de donde se debe estar haciendo el personaje, desde las bóvedas ella interpreta lo que le sucedió, lo que sintió en ese momento, ella apresada en las bóvedas de La Guaira. Para cerrar este segmento, Diosmir, vamos a invitar a las personas a que conozcan un poco más tu trabajo en la ruta histórica todos los fines de semana, como lo dije en el episodio anterior, jueves, viernes, sábado y domingo a partir de las 5 de la tarde en el casco histórico de La Guaira, específicamente en la calle Bolívar. Bueno, el micrófono es tuyo, te regalo un minuto. Bueno, aquí los esperamos todos los jueves, viernes, sábado y domingo a partir de las 5 de la tarde para que conozcan más de la historia, de la verdadera historia. Son casi 400 años de historia que se cuentan aquí en esta calle Bolívar. Están totalmente invitados con sus familiares, con sus amigos. De verdad es una experiencia única, algo que no ha tenido precedentes en nuestro estado. Es algo único que se vean los personajes encarnados y bueno, tienen que venir a disfrutárselo, no se lo pierdan. Ya lo oyeron. Diosmir, yo me sentí súper cómodo contigo haciendo esta entrevista. Me encantó que me brindaras este tiempo y bueno, nada, muchísimas gracias, mi amor. Gracias a ti. Como un verdadero cuento de telenovelas, la vida de doña Luisa Cáceres de Arizmendi estuvo plagada de muchas circunstancias adversas en su contra. Y tras cada infortunio pudo sobrepasar las adversidades, dejando muy en claro la reflexión de nuestra invitada del día de hoy. La mujer venezolana es una mujer guerrera por naturaleza, con convicciones fuertes e ideales inquebrantables. Para mi persona, Manu Music Show, fue un inmenso placer acompañarles un día menos más de vida y un día más de historia. Nos vemos pronto. Hasta la próxima.